Queridos amigos, estamos cruzando un cambio de temperatura importantísimo. Ahora se nos viene ya el invierno ha llegado con lluvia y la verdad que esto pues es como para producir hartos cambios también en nuestro organismo y que tiene una respuesta específica para los cambios de temperatura. Vamos a ver en primer lugar, en Bolivia la primera causa de muertes en menores de un año son las bronconeumonías. Bolivia, a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades nacionales de salud y los aportes de los organismos internacionales, no puede salir del segundo lugar en muertes por bronconeumonía en Latinoamérica y el Caribe. Estamos entonces en el segundo lugar de muertes por bronconeumonía, que es un índice que se va repitiendo a través del tiempo. Por lo tanto, es bien importante que veamos qué está pasando en este país, por qué tenemos tantas muertes, ¿no? Quiero comentar simplemente a manera de recordatorio que las infecciones pueden ser altas o bajas. Las altas son, por ejemplo, están viendo en la figurita, resfríos, faringitis, amigdalitis, sinusitis, laringitis y también hay la rinofaringo, amígdalo-sinusitis. Entonces, toda esa combinación son las infecciones respiratorias altas. Vamos a ver ahora las bajas. Acá tenemos las traqueitis, bronquitis, bronquiolitis, neumonía y bronconeumonía. ¿De qué depende la diferencia entre neumonía y bronconeumonía? Simplemente en la extensión. Neumonía es un foco, es un lugar donde el pulmón se afecta. La bronconeumonía es una infección prácticamente de todo el pulmón. Y eso se da en niños pequeños, en desnutridos, en gente que tiene pocas defensas, etc. Entonces, es la diferenciación de neumonía, que es local, y bronconeumonía, que es dispersa y de peor pronóstico, podríamos decir, ¿no? Después tenemos las infecciones respiratorias altas y bajas, como tenemos acá la gripe y el coronavirus. Todo lo que en este momento vamos a hablar ahorita, piensen que estamos hablando de una gripe. El coronavirus no es otra cosa que una gripe que tiene alta contagiosidad. Pero importante lo que estamos diciendo ahora, vea más o menos cómo se originan los resfríos frecuentes en estos cambios de temperatura que son bastante violentos. De un día para otro hace calor y otro hace frío. Vamos a ver ahora las siguientes imágenes. Acá, cuando hay una enfermedad, necesariamente hay que considerar que en cada enfermedad hay un agente etiológico. ¿Quién ataca? Puede ser el virus de la gripe, puede ser el coronavirus, puede ser gripe rinovirus. Hay muchos virus que atacan y producen realmente resfríos, gripes, enfermedades respiratorias, tanto altas como bajas, como decíamos. También es importante la susceptibilidad del huésped. Una persona que está desnutrida, que tiene defensas bajas, que tiene una hipertensión arterial, que tiene una insuficiencia renal, etcétera, entonces inmunocomprometidos, enfermedades como el Down, por ejemplo, que tienen defensas bajas, esas personas van a ser mucho más susceptibles a que el virus los contagie, ¿no es cierto?, les afecte, tanto como la gripe común, la influenza o el coronavirus, exactamente igual. Y también tenemos que tener en cuenta que es el clima. Ahora precisamente vamos a hablar del clima, que es importante, sobre todo los cambios bruscos de temperatura. Vamos a ver a qué nos referimos con ellos. Acá esta triada epidemiológica se llama de Levine-Clark, porque en una enfermedad tiene que considerarse todos estos puntos que estamos viendo acá. Acá tenemos, por ejemplo, el agente etiológico. ¿Quién es el agente que provoca la enfermedad? Acá estamos viendo que pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser parásitos, pueden ser hongos y otro tipo de gérmenes también que atacan primero la garganta, generalmente la puerta de entrada, y una vez que vence esta barrera que es la garganta, pues ya se puede ir a la tráquea, a los bronquios, a los alveolos y hacerse una bronconeumonía y finalmente terminar con la muerte. Vamos a ver ahora la siguiente imagen acá. Aquí están las bacterias, las ven con el microscopio, están los exámenes con laboratorios donde hacen hisopados, después los siembran en el lagar y también los medicamentos. Aquí estamos viendo que cuando no se conoce el agente etiológico, es decir, el agente que provoca la enfermedad, también en sus pantallas, los médicos a veces abusamos mucho de los medicamentos, antibióticos, y esto para la gente significa un presupuesto bien importante. O sea, cuando uno es médico y no puede depender de las muestras médicas, tiene que comprar los medicamentos, yo creo que los médicos ahí nos damos cuenta que realmente lo que la gente tiene que comprar medicamentos también es muy caro y uno tiene que tener en cuenta también las posibilidades de la gente. Ahí estamos viendo simplemente una muestra de una señora que tenía su hijo resfriado y pasó por todos estos medicamentos, algunos son súper buenos, otros no tanto, pero fíjense el presupuesto que significa eso por a veces no pensar y darle en el clavo. Cuando hay un resfrío, no se trata solamente de atacar a la gente etiológico, hay que ver también la vivienda y la vestimenta. Y a esto nos vamos con esta diapositiva. El huésped susceptible va a ser
la gente que está con embarazo, que tiene menores defensas, los chiquitos que nacen prematuros, los desnutridos, con atopías, vacunas. Cuando hay vacunas, por ejemplo, que a veces elevan las defensas, como la tuberculosis, por ejemplo, a veces eleva las defensas. Cuando hay inmunosupresión, tratamiento con corticoides, con cánceres y alguna enfermedad de base que ya habíamos mencionado, como cardiopatías, hipertensión, enfermedad renal, etcétera. Entonces, eso cuando bajan las defensas, esa gente se hace mucho más susceptible a contraer cualquiera de estas enfermedades. Estamos viendo acá el medio ambiente. ¿Qué importancia tiene el ambiente? Muchísimo. El clima, la contaminación, por ejemplo, la vivienda y también la vestimenta. Cuando estamos hablando de clima, fíjense esta diapositiva tan bonita. Acá les habla de algo importante. En primer lugar, ¿cuál es el clima, el mejor clima para la salud? Están viendo que el calor seco es regular. Estamos hablando, por ejemplo, de Cochabamba, que es un calor, pero es seco. El calor húmedo, Santa Cruz, es malo. ¿Por qué? Porque acá hay mucho polen, muchos hongos, mucho viento. Entonces, para los gripes, los cambios de los climas cálidos y húmedos no son lo mejor. Cuando hemos templado, Cochabamba también, que es bueno, y el frío seco, que por ejemplo pueden ver en La Paz, Oruro, Potosí, que es regular, ¿no es cierto? Y el frío húmedo, que es peor que todos, igual que el calor húmedo, la humedad da mucho, podríamos decir, aumenta la susceptibilidad de contagiarse más de resfríos. Y cuando hay lugares donde hay cambios bruscos de temperatura, pues la cosa es peor todavía. Entonces vamos a ver entonces la vestimenta y la vivienda son dos cosas importantísimas. La vivienda, vamos a ver qué importancia tiene. En primer lugar, la contaminación doméstica, con humo, tabaco, queroseno, hacinamiento. La gente que vive en 6, 8 personas en una casa tiene mucho más susceptibilidad de enfermarse que la gente que, por ejemplo, tiene sus cuartos separados, ¿no es cierto? Eso es una realidad también. Después tenemos la contaminación ambiental, que se da básicamente por humo, chaqueos, hidrocarburos, industrias. Entonces, eso también contamina el ambiente. Ahora vamos a ver, hablando de este tipo de resfríos enormes, vamos a hablar de la vivienda y la vestimenta. Fíjense este video, mamá, quiero que lo observen con mucho detalle. Esta es una imagen que le hicimos con un pacientito en La Paz. O sea que fíjense cómo visten a los bebés. En primer lugar tienen como ocho mantas, los fajan, entonces las piernitas los hacen como momias. Fíjense qué habilidad de esta mamá para vestir a un bebé rapidito, pero está hecho una pequeña momia. Entonces estos chiquitos no se pueden mover, no pueden ni siquiera respirar profundamente y vestirlos así, fajarlos, es la primera causa por la cual en Bolivia tenemos, básicamente al occidente, tanta displasia de cadera, hermano. Entonces esto no se debe hacer. Fíjense que son realmente como momias, momiados, ¿no es cierto? Y el problema es de que esto pues no ayuda para ni siquiera para que respire y es un sobreabrigo. Eso hay que evitar, el sobreabrigo, que es lo más importante para evitar los cambios bruscos de temperatura, que es el tema que tenemos ahora. La vestimenta, hay fotos, esto no son dibujos ni pinturas, son pacientitos del consultorio que tienen aprobación para salir en este programa. Fíjense cómo los visten, mamá, los bebés. Entonces, y esto no solamente es en el occidente, acá en Santa Cruz también vemos que la gente viste alguna vez a sus bebés exageradamente. Y cuando los visten exageradamente y en un clima frío el bebé está transpirando, pues le sacan su gorro y ya se resfrió ese bebé. Es lo que hay que evitar realmente que suceda. Otro ejemplo de un chiquito muy sobreabrigado. Mira, esa niña tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, más su chamarrita que está a un lado, 6 prendas para el frío. Entonces, estos chiquitos no necesitan estar tan abrigados porque recuerden, mamá, que la temperatura de los bebés es diferente a la de los adultos. Entonces la gente dice, bueno, doctor, mi hijo está resfriado hace un mes y no mejora, sigue resfriado, entonces, ¿qué hago? Este problema se convierte para un desafío terriblemente importante por los papás. ¿Por qué? Porque viene, está resfriado, señor, el resfrío normalmente dura de 7 a 10 días con médico o sin médico. ¿Qué es lo que hay que hacer ante un resfrío común y corriente, que es catarrito, resfrío, poquito de tos, fiebre no muy alta? Pues darle sintomáticos, paracetamol, un descongestionante nasal, un vasoconstrictor también nasal. Hay medicamentos que son muy buenos para eso, ¿cierto? Pero vuelve a los 10 días, 12 días y dice, doctor, mi niño sigue resfriado. Entonces, señor, usted tiene que empezar a ver también condiciones de la casa. En primer lugar, que no haya cambios bruscos de temperatura. ¿Usa mucho el aire acondicionado? Sí, doctor. Bueno, señor, el aire acondicionado tiene que usarlo
únicamente para templar la pieza, ya sea, o sea, si hace mucho calor o mucho frío, pero alcanzar una temperatura de 22 grados suficiente para que el ambiente esté bien. Cuando prenda un ventilador o un calefactor o ponga una estufa, no cierren todas las puertas para no crear microclimas. Cuando ustedes calientan un cuartito, pero el otro está muy frío, por ejemplo, entonces ese cambio brusco de temperatura va a producir el resfrío en los bebés. Entonces esos cambios de temperatura son bien importantes. ¿Qué cositas más hay que ver respecto al ambiente, ¿cierto? Al hogar? Vamos a ver acá las realidades para nuestras enfermedades. Son el sobreabrigo, las casas insalubres, las alergias y las defensas bajas. Entonces vamos a ver cómo actúa el sobreabrigo principalmente. Acá tenemos que el equilibrio, en el cuerpo hay lo que se llama el equilibrio hídrico. Un bebé tiene un 80%, 85% de pura agua en su cuerpo. Un hombre tiene un 60, 70%, la mujer 60, 50% de agua en su cuerpo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el equilibrio que se mantiene entre las salidas e ingresos del agua son muy delicados momentos. Vamos a ver en esta otra imagen en la cual el tamaño del padre, del bebé, son 5 veces más grande el padre que el hijo. Eso significa que en el cuerpo del padre hay 5 veces más glándulas de sudor que en el cuerpo del niño, por cada centímetro. Por lo tanto, mamá, tengan en cuenta que cuando un bebé transpira 4 o 5 veces más que un padre adulto. Entonces eso significa de que el bebé que transpira se está deshidratando rápidamente y las consecuencias de un sobreabrigo va a ser la deshidratación. Y cuando hay deshidratación, entonces puede estar seguro que va a ocurrir lo siguiente. Un bebé transpira porque está sobreabrigado, o en el mejor de los casos en verano porque hace mucho calor. Pero lo real en este momento es que lo sobreabriguen mucho. Transpira, tiene sed, no le da suficiente agua, entonces su moco se le seca en la nariz y empieza, que se llama estertores nasales. Se le seca su caquita, de noche se mueve mucho, pide líquidos, se destapa. Cuando yo pregunto esto a las mamás, son preguntas que hago en el consultorio, le digo, señora, ¿su bebé se destapa? Y la mamá me dice, sí, se destapa. Entonces le pregunto a la mamá, señora, ¿y por qué se destaparía usted? Ellos dicen, obviamente, porque me hace calor. Su bebé también le hace calor, señora, entiéndale. No entre en ese juego tonto de abrigar y sobreabrigar, se destapa, se le sobreabriga, le abriga, y se destapa y se vuelve a destapar y se vuelve a abrigar. No haga eso, mamita, porque lo que está queriendo decir su bebé, si se mueve, si se destapa las mantas, si pateas las mantas con sus piecitos cuando son más chiquitos, si se mueve mucho en la cama es que va buscando lugarcitos frescos. ¿No? Si pide líquidos ya no es por hambre durante la noche, es por sed. Entonces, mamá, hay que darle suficiente agua para los bebés para restaurar ese líquido que se pierde a través de la transpiración, que es simplemente agua. Ni matecitos, ni gaseosa, peor todavía, pero hay que darle agua, mucha agua para que ese chiquito tenga sus moquitos blandos, para que no se le tape su nariz, empiece a respirar con la boca abierta, etc. Entonces, bien importante, mala, no sobreabrigar y la hidratación en los bebés. De acá vamos a ver, fíjese este otro cuadro realmente digno de tenerlo en cuenta. ¿Cómo es la temperatura en el cuerpo de un bebé? En primer lugar, en la temperatura rectal puede ser hasta 36,5, en la cabeza 33,8, en el tronco 32,7, en la piel en general 31 grados 5, en las manos 29,6 y en los pies son 24,8 grados centígrados. Entonces, mamá, vean por favor cómo la temperatura puede ir variando de acuerdo a la ubicación del cuerpo. Entonces uno dice que le toca la piel, está fría, porque la piel no refleja la temperatura real del cuerpo. ¿No es cierto? Entonces siempre tomar la temperatura con termómetro, ideal en la axila, que es 36,6, 36,7 en la mañana, y hasta 37 en la tarde. Ahora, otro detallito más importante en estas exposición, mamá, vean por favor cómo varía la temperatura cuando son niños. Esta imagen es terriblemente importante y quiero comentarles de que en el cuerpo de los bebés hay lo que se llama el metabolismo basal. Eso significa de que su cuerpito empieza a crecer a partir básicamente de los 18 días, 28 días, 30 días, y es un pequeño motor que gasta energía y el gasto de energía produce calor. Por lo tanto, volvamos a la imagen para mostrarles a las mamás que a los 6 meses un bebé tiene 37,5 grados de temperatura, al año tiene 37,6, a los 3 años 37,2, a los 5 años 37, a los 7 años 36,8 y recién a los 9 años tiene 36,7, que es la temperatura
normal. Por lo tanto, no quiero decir que el cuerpo de un bebé es normalmente más caliente que el del adulto por su metabolismo, por crecimiento. Ese motorcito que se prende produce mucho calor por gasto de energía, le vuelvo a repetir, mamá. Entonces, no piensen que el bebito, como es chiquitito, es más friolento que nosotros. No es verdad. Entonces, consideren esto. Vamos a ver otras imágenes más que nos van a aclarar mucho el panorama. Acá, recordar que siempre que las variaciones de la temperatura miren, fíjense bien, nariz, cachetes, frente, orejas, manos y pies son siempre y normalmente más fríos que el resto del cuerpo. ¿Por qué? Pongan atención, vamos a repetir una vez más. La nariz, las orejas, la frente, los cachetes, manos y pies son normalmente fríos. Ahora, ¿de qué depende esto, mamá? Depende de la cantidad de sangre que llega al lugar donde uno toca. A su bebé no le interesa para nada que tenga nariz de Pinocho, cachetes de Kiko, orejas de Dumbo, ni frente, ni manos y pies de Frankenstein. Por lo tanto, esas partes que acabo de mencionar, nariz, cachetes, frente, orejas, manos y pies, son siempre y normalmente fríos porque llega poca sangre, no son de crecimiento alto. Entonces, no le toque sus manitos en la noche y está helado el bebé, hay que abrigarlo. No, señora, no haga eso. Le toca sus pies, está helado. Póngale polquitos, mitones, mediecitas, algo para calentar sus pies, pero no abriguen el resto de su cuerpo porque no están tomando como referencia un lugar válido. O sea, si toca la mano está fría y toca el pie está siempre frío, pero es normalmente frío, hasta los adultos sucede exactamente igual. Entonces tengan en cuenta que hay lugares en los chiquitos que son diferentemente calientes, ¿no? Las casas insalubres, fíjense esta casita, este efecto, es un estudio que hice hace unos años, pero muy importante, muy interesante. Ustedes viendo una vivienda insalubre. Esta es una casa ubicada en el occidente de Bolivia, puede ser en La Paz, Oruro, Potosí, que se considera insalubre. ¿Por qué? Porque el sol sale del este, se va hacia arriba y va al oeste, ¿no es cierto? Entonces, la pieza que están viendo ahí en la ubicación puede ser departamento casa, en la número 1. Ese departamentito recibe sol en la mañana solamente y muy poco en la tarde. El cambio en la tarde muere el sol ahí, ese departamento 2 o la casa 2 es muy caliente, entonces eso en La Paz se considera positivo, al inverso que Santa Cruz. La 3 recibe un poquito de sol en la mañana y nada más, por lo tanto es fría. Y la pieza 4, la ubicación 4, no recibe el sol ni de la mañana ni de la tarde. Eso para Santa Cruz sería lo ideal. Ustedes están viendo esa imagen, ahí dice sur, y es el sur precisamente donde vienen las corrientes frías básicamente de Argentina. Por lo tanto, la ubicación en casos de frío, la ideal es la 1, muy buena, la 2 es buena, la 3 regular y la 4 realmente es mala. ¿Por qué? Porque no recibe sol de ningún lado y son viviendas súper frías. Lo que es en Santa Cruz positivo, en La Paz se vuelve negativo por el frío. Pero en invierno estas casas también son exactamente iguales. Yo, por ejemplo, tengo una en la ubicación 4, sur-oeste. Entonces no le da sol. En verano es bellísimo el ambiente, pero en invierno también es frío el ambiente. Entonces, esto hay que tener en cuenta también de irse en los lugares fríos, en los tiempos fríos, a lugares más calentitos, a la pieza 1 o a la pieza 2. Acá tenemos, fíjense lo que significa cambio brusco de temperatura. En primer lugar, el calor produce vasodilatación. El frío, vasoconstricción. O sea, en el calor uno transpira, se dilata, se pone rojo, colorado. El frío se pone azul, blanco. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción. Un cambio brusco de temperatura produce directamente una vasodilatación seguida inmediatamente de una vasoconstricción brusca. Entonces, ese cambio de dilatación y vasodilatación paraliza los cilios de la nariz. Esto produce una acumulación anormal de moco en la nariz y bastan 2-3 minutos para que este moco se quede trancado ahí, para que los gérmenes que hay ahí invadan ese moco y se produzca un resfrío. Y ahí se originan las infecciones respiratorias agudas. Quiero recordar, mamá, que los cambios bruscos de temperatura, bañar a un bebé en agua muy caliente, en un ambiente muy frío, o estar en un ambiente muy frío, luego entrar a un cuarto muy caliente, etc., va a causar esos cambios de temperatura bruscos y eso provoca resfríos en los bebés. Los cilios de la nariz son de velocidad que están botando el moco permanentemente. Cuando están dilatados, pues están moviendo perfectamente bien. Pero cuando hay esa constricción brusca, se paralizan. Y ahí es cuando atacan los gérmenes, mamá. Y ahí tenemos el empiezo de los resfríos
que pueden prácticamente terminar en bronconeumonía. Es importantísimo estos tiempos de coronavirus tener siempre el barbijo, mamá, que no cunda el pánico, que no panda el cúnico, como dice el chavo, porque la verdad que la gente con un barbijo, manteniendo un distanciamiento de 1,5 metros, o es 2 mejor, y lavado frecuente de manos, mamá, aquí puede vivir tranquilos. Al final, está liberando a la gente que ya puede salir a las calles, pero háganlo con responsabilidad. Háganlo manteniendo el barbijo permanentemente, lavándose bien las manos frecuentemente y manteniendo una distancia de 1 o 2 metros de distancia con otra persona, porque la única forma en realidad de contagiarse más importante son dos. Ese que alguien le escupa a uno, que le tose en la cara, que le estornude en la cara, claro, se va a contaminar por nariz, ojos y boca, ¿no es cierto? Pero si tiene una distancia, el escupitajo, la saliva, no va a llegar más allá del 1,5 metros. Estos bichos, los virus, pues son pesados y se caen. Entonces alguien dijo, se ocurrió por ahí decir que hay que toser hacia abajo para que los bichos se desnuquen en el cemento, en el suelo, ¿no? Bueno, pero entonces no tienen que cuidarse, lo que tienen que cuidarse mucho los cambios de temperatura bruscos. Un bebé súper abrigado, llega a un ambiente donde ya no hace tanto calor, le sacan la ropita y hay una corriente fría y hace refrío. Cuiden sobre todo los cambios bruscos de temperatura, mamá. Vamos a ver acá. Otra causa también de los eternos resfriados que no pasan son las alergias. La persona que tiene alergia generalmente tiene la nariz tapada, roncan de noche, duermen con la boca abierta y carraspea, permanentemente están tragando moco. ¿Por qué? Porque eso cae de los sinusitis, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta con las alergias y que en el oriente a los colegas jóvenes que están comenzando sus carreras, sus tratamientos, quiero comentar que hay un estudio de la clínica Mayo donde demuestran que la sinusitis en las personas que viven en ambientes calurosos y húmedos están básicamente determinadas por sinusitis. De allí que van a entender que muchas veces que uno da antibióticos no tienen la respuesta que uno espera, especialmente en el oriente de Bolivia. Acá las defensas bajas, pues consideramos los desnutridos, los inmunocomprometidos, SIDA, tratamiento con cáncer, gente que recibe corticoides, asmáticos, cardiopatías, neumonías, nefropatías, etc. Entonces, eso también va a condicionar que las personas con menos defensas bajen sus defensas y sean más susceptibles a todo tipo de infección. Esto simplemente, mamá, vamos a hacerlo rapidito, es un test que yo lo he usado muchísimo en La Paz, y acá hay 5 preguntas. La primera dice, ¿transpira? La respuesta puede ser mucho, poco o nada. ¿Se destapa su bebé? Mucho, poco o nada. ¿Se mueve mucho, poco, nada? ¿Se estriñe? Mucho, poco, nada. ¿Mama toma líquidos de noche? Mucho, poco, nada. Entonces, mamá, esto comienza con un puntaje de 2, 1 y 0. Entonces, si usted contestara esta pregunta, mamá, podríamos tener la respuesta de que de 0 a 30, usted sabe lo que hace, tendrá niños más sanos. De 40 a 60 puntos, todavía transpira, hay riesgo de resfríos frecuentes. De 70 a 100 puntos, grave. Usted puede ser responsable de la alta mortalidad por neumonía. Vamos a volver acá. Acá son 20 puntos, me había equivocado, no he hecho 2. 20 puntos, 10 y 0. Entonces, si usted contabiliza las preguntas que hay acá y tiene ese resultado, ya vamos a ver cuál está metiendo la pata a usted si está resfriando, está sobreabrigando mucho a su bebé. Vamos a ver, resumen, conclusiones y recomendaciones al final, mamá. No sobreabriga a su bebé, van a crear un ambiente mucho más propicio para que sean mejores sus defensas. Use el barbijo, lávese las manos frecuentemente y mantenga su distancia con la gente que lo rodea, por lo menos 1 metro, 1,5 metros. Eso es un pequeño recuerdo, un pequeño resumen apretadísimo, ¿sí?, de lo que son los resfríos y las causas que mantienen y empeoran los resfríos, mamá. Ha sido un placer estar con ustedes. Ahora vamos a ver algunas preguntitas. Nos hablan acá de producción que tienen más preguntas. Adelante. Doctor, Paola Helen Gutiérrez Durán nos pregunta, en el caso de las alergias, ¿qué recomienda para descongestionar la nariz? Una pregunta súper valiosa e interesante, que no se puede hablar de todo en un capítulo, ¿cierto? Pero, señora, ¿apellida? Helen Gutiérrez. Helen Gutiérrez, Helen. Tiene que ver primero la prevención. Bueno, la persona de una persona que tiene rinitis alérgica o asma, no puede haber en su casa perros, gatos, plumas, alfombras, peluches, sprays, perfumes. Esa persona no debería comer cerdo, chancho, chocolate, Coca-Cola, gaseosas, en general todo que tiene colorantes, conservas, peor todavía tomate y pescado, ni sardinas. Esas cosas son basura.
pero tampoco debería comer mucho gualele, plátano, guineo, porque son alergénicos. Igual los cítricos, uno dice vitamina C, sí, pero los cítricos producen alergia a los que tienen rinitis alérgica. Hay que evitar el pescado y los mariscos porque son los que más alergias producen. La piña y la frutilla también están los que producen alergia. Y la leche, pero por suerte la leche es transitoria, entonces ya no podemos prohibirle también que tome leche. Pero si usted examina esta dieta, no es tan grave. Vea en YouTube, doctor Dr. Parada, videos, ahí está también las alergias respiratorias. Pueden ampliar este concepto. Doctor, la señora Marcela Magoan pregunta, ¿el cambio de temperatura afecta o causa dolor de oído? El cambio de temperatura, o sea, no va... Perdón un momentito, por favor. El cambio de temperatura no produce dolor de oído, sino simplemente cuando hay un resfrío, les vuelvo a decir, se produce una congestión nasal y ese moco también entra a la trompa de Eustaquio que va al oído. Entonces ese resfrío puede provocar un dolor de oído sin que la flema entra al oído y lo tapa. Pero una otitis primaria, hemos discutido alguna vez ya con otros médicos, yo en mi vida, 36 años de médico, no he visto nunca una otitis primaria, que el oído, a menos que sea externa, ¿no? Por hongos o cosas, pero por dentro tiene que ser un resfrío que no se ha curado muy bien. También otra pregunta, Ivanita Ibarra, de Getupí, se escribe, Potosí. ¿Qué recomienda a mi niña de 2 años? Se desabriga constantemente y transpira demasiado, no tolera mucho ningún abrigo. A ver, señora, yo le preguntaría a usted, ¿por qué se desabriga tanto usted, señora? ¿Por qué no tolera tanto abrigo? ¿Por qué transpira tanto? Usted tiene la respuesta, señora. Osmar, ¿cuál sería tu respuesta? Mucho abrigo. Mucho abrigo, se da cuenta, ahorita. Entonces, eso es fácil de, no lo abrigue tanto. Los chiquitos, como le digo, por su crecimiento, son una fábrica de calor. Bueno, aquí Lili Checa también consulta, doctor, buenos días, en caso que un bebé sea positivo de COVID, ¿qué tratamiento se les da o recibe? El tener un COVID positivo más significa que hay 3 etapas del COVID. Primero, las pruebas, ¿no? Los test. Primero, uno si tiene está defendiéndose del virus. Segundo, si ya tiene respuesta ante ese virus. Tercero, si ha dejado defensas. Entonces, depende de cuál le haga. Pero si tiene el COVID positivo primero, es decir, que el virus está en su sangre, pero está luchando. Si hay gente que está bien nutrida, que se alimenta bien, que hace ejercicio, que se cuida con el barbijo, lavado de manos, pies y manteniendo la distancia, pues puede que no le pase absolutamente nada, mamá. Entonces, en esos casos no se tiene que hacer absolutamente nada. Si le da un resfrío, pues dele Refrianés, dele Vecchium, dele cualquier medicamento que para descongestionar la nariz, no pasa absolutamente nada. Y si le duele el oído, pues puede darle ibuprofeno, ¿no es cierto? Pero siempre con supervisión, hablen con su médico, ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda y nosotros también lo estamos haciendo, las videoconsultas. Usted llama, queda con su médico cuando puede ser una videoconsulta y tienen 30 minutos para ustedes, normalmente, no sé cuánto duran otros médicos, para hablar y salir de todas sus dudas, mamá, y no de tener la presencia y de posible contaminación. Hay gente que va al consultorio, pero como les digo, las videoconsultas también están disponibles para ustedes, es fácil de hacer. Entonces, esa es la indicación más importante por ahora. También Julieta Fernández escribe, dice, doctor, mi hijo de 8 años tose por las noches antes de dormir, también por las mañanas. Bueno, hay que ver qué lo pasa en el ambiente. Si yo estoy feliz de todo el día, pero entro a mi cuarto, me recuesto y empiezo a toser o a tener moco, es bien posible que tenga una sinusitis. O sea, cuando uno se reclina, los senos obviamente se decantan su moco hacia atrás y entonces pues, llegan a la garganta y eso produce tos a la persona, ¿no es cierto? Otra posibilidad es de que ese ambiente sea muy frío o muy caliente. Si hay gente que duerme con el aire acondicionado seca el ambiente. Entonces, si el bebé está con la naricita media tapada porque no está bien hidratado y su moco está seco, y no puede respirar bien por la nariz, y respira un aire seco por el aire acondicionado, pues va a empezar a toser. Y si esa persona es alérgica y tiene edredones de pluma como almohada, o sea, plumas o almohadas, va a toser. O sea que hay muchas causas que podrían explicar por qué tose en la mañana y en la noche. Y también puede ser que ese chiquito se destape porque le han abrigado mucho y cuando uno se enfría, pues también se resfría, mamá. Es importante tener siempre la espalda y los pies bien cubiertos cuando hace frío, eso es importante. También María Eugenia, desde Oruro, le manda un saludo.
Pregunta, doctor, para reforzar las defensas de un niño de 5 años, ¿algún suplemento? Me encanta esa pregunta, la han hecho, pero así cualquier cantidad en nuestras páginas de contacto. Yo le puedo recomendar un mal zinc. El zinc es un metal que tiene un metal maravilloso que tiene que ver con el crecimiento, memoria, inteligencia, piel y defensas. El zinc es un metal, como les digo, que eleva todo ese tipo de cosas. Es mejor que la china sea y mejor que otro medicamento comercial para elevar la defensa. El zinc es lo mejor. Pregunta a su médico qué dosis debe tomar cada persona y a qué edad. Y las personas adultas a partir de los 50 años también pueden tomar. Y un bebé después de cumplir el año también puede tomar zinc porque hay gotitas para los bebés. El zinc es la mejor recomendación que tengo para elevar las defensas en general. Bueno, vamos a parar ahí las preguntitas. Gracias, hay más preguntitas. Dejen sus comentarios en el cuadro de novedades de este programa, mamita, y nos veremos el siguiente jueves a las 10 de la mañana, Dios mediante. Los quiero muchísimo, cuídense mucho, barbijo, lavado manos frecuentemente y mantener la distancia con la persona que los rodea. Chao, hasta luego.